Hola, bienvenidas y bienvenidos como siempre a una nueva charla de astrología. Aquí comienza una tercera parte de este curso que está referida a los aspectos planetarios, que es el tercer elemento que nos faltaba para la interpretación de un tema natal. Vimos en la primera parte una introducción a la astrología, como también la división del zodíaco por duplicidad, cuando se habló de masculino-femenino o positivo y negativo. Así también se mencionó la división por triplicidad, o sea, cardinal, fijo, mutable, y también por cuadruplicidad. Hablamos de los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y con estas divisiones y combinaciones tuvimos una aproximación para definir a los 12 signos zodiacales y por lo tanto la descripción de cómo nos pueden actuar los planetas emplazados en ellos. Asimismo, en la segunda parte de este curso acabamos de ver los emplazamientos de estos planetas, pero por su ubicación en las casas, cómo nos podrían actuar posicionados en determinado sector. Pero falta un ingrediente más para la interpretación de la carta natal o carta astral, y ese ingrediente es o son los aspectos planetarios. La pregunta obviamente es, ¿qué son los aspectos planetarios? Antes de introducirnos en la explicación de ellos, vamos a ver primeramente esto que llamamos aspectos en forma gráfica. Miremos simplemente las figuras de aspectos y para eso observemos una carta natal. En esta etapa del curso, en este tercer espacio, supongo que ya sabemos cómo está constituida la carta natal. De no ser así, te recomiendo ver los videos anteriores, porque si no, no vas a entender nada. En caso contrario, continuemos. Aquí estoy usando un programa de astrología, se llama Regulus Pro Platinum 7.5, hecho por Juan Saba, un software muy bueno, no es gratis, es pago. Lo compré hace un tiempo, uso varios para astrología, pero este me parece que me va a resultar muy cómodo para explicar las charlas de los aspectos, por su versatilidad y cantidad de información que nos brinda. Así que posiblemente será el que use en la tercera parte del curso para las explicaciones. Bueno, podemos observar primeramente el radix, el zodíaco con los 12 signos en la parte exterior. Las casas aquí, en el interior, con los planetas en ellas y la posición de los mismos. Estos números que estamos viendo señalan la posición de los planetas en grados y minutos. Estos son, por ejemplo, los del Sol. Estos son los de Saturno, los de Mercurio, Venus, Neptuno, etc. Que bueno, no voy a dar toda la vuelta. Que también están reflejados aquí debajo, en este recuadro que dice longitud. Esto que está en este recuadro es exactamente lo que estábamos observando aquí, en el radix. Lo mismo sucede con las cúspides de las casas, que son estas: el ascendente o casa 1, la cúspide de la casa 2, la cúspide de la 3, la 4 y todas las demás, cuyos datos, además de estar aquí, tomemos por ejemplo la cúspide de la casa 4 como referencia, que nos dice 20 grados 3 minutos de Tauro, está reflejada aquí, en este recuadro que dice cúspide de casas. ¿Ves? Se ve lo mismo que en el radix. Aquí a la izquierda y arriba tenemos la división por triplicidad, que es lo que habíamos visto en las primeras charlas, cardinal, fijo, mutable, como también la división por elementos, fuego, tierra, aire y agua, que naturalmente calcula el programa. Y ya esto lo hemos analizado en otras charlas, como para tener una noción muy básica del tipo de temperamento o predominio, que en este caso puntual, es aire, tierra, la combinación más fuerte. Como quien dice, esta persona intentará plasmar tierra, sus ideas o invenciones, representadas por el aire, y con supremacía, digamos, de lo que sería lo fijo. Podemos intuir una constancia y firmeza. Pero siempre estaremos hablando de la primera impresión, no nos podemos quedar con esto solamente. Vamos a ver si hay otros elementos en la carta que refuercen esto. Pero
este no es un momento para comenzar una interpretación porque sería incompleta. Todavía no sabemos nada sobre los aspectos, que es justamente lo que vamos a desarrollar en esta nueva parte del curso. Finalmente, mirando el radix, vemos estas líneas de colores, rojas, azules y verdes, y también esto naranja. ¿Y qué son estas líneas? Estas líneas son los aspectos, justamente el motivo de esta tercera parte del curso. Y estos aspectos, que como ves forman figuras, unen o vinculan a los planetas mediante líneas. Está reflejado en esta parte inferior izquierda, en esto que se llama cuadro de aspectos. Este cuadro de aspectos está manifestando lo que está mostrando el mapa natal o radix. Por ejemplo, veamos 2 o 3 aspectos en el radix para entender el cuadro de aquí abajo. Aquí en el radix vemos, por ejemplo, el Sol en la casa 12, que está en 20 grados 56 minutos de Acuario. Está en lo que se llama conjunción a Saturno, que se encuentra muy cerca, en 14 grados 39 minutos del signo de Acuario. Y si seguimos con atención, vemos que hay una línea roja que une al Sol con Neptuno, que está a 15 grados 39 minutos del signo de Escorpio, cerca del medio cielo. Esta línea recibe el nombre de cuadratura, que es otro tipo de aspecto que iremos desarrollando a continuación. Y esto que estoy diciendo está expresado aquí, en el cuadro de aspectos. Vamos a ver y comprobemos. En este cuadro nos dice que el Sol con Saturno están en conjunción. Es una conjunción de aproximadamente 6 grados de orbe. Y con respecto a Neptuno, está en cuadratura. Es una cuadratura de aproximadamente 5 grados. Bien, el símbolo y el nombre del aspecto lo podemos encontrar aquí. Y vemos que este pequeño cuadro de aspectos nos muestra el símbolo, los grados y el nombre del aspecto. Nos dice que se llama conjunción, por ejemplo, cuando 2 planetas están a 0 grados de distancia, uno cerquita del otro. Ahora bien, vimos recién que Saturno está aproximadamente a 6 grados del Sol y hablamos de conjunción. Entonces, ¿cómo se entiende si aquí dice 0 grados para la conjunción? Se entiende porque hay unos grados de tolerancia para los aspectos. Esos grados de tolerancia se llaman grados de orbe, orbes de aspectos. Entonces, uno puede determinar ciertos grados de orbes para ciertos aspectos y planetas implicados. Antiguamente, en lo personal, estaba usando unos grados de orbe un poquito diferentes a los que voy a decir a continuación. Pero estudiando el método de Bruno Huber, comencé a ajustar mis grados de orbe y estoy comprobando en el tiempo que realmente los orbes que recomienda Huber son muy exactos. Están cotejados por más de 1000 astrólogos y astrólogas en un trabajo de investigación que supera ya más de 30 años. Así que, si estás estudiando astrología, o si sos astrólogo, te recomiendo utilizar estos orbes. Que, por ejemplo, para el caso del Sol y la Luna, se puede contemplar hasta unos 9 grados de tolerancia. ¿Comprendes? En este caso, en esta carta, el Sol está con respecto a Saturno en una distancia de algo más de 6 grados. Vale decir que está implicado en una conjunción porque entra en esos grados de orbe. Dijimos que para el Sol la tolerancia puede rondar los 9 grados. Obviamente, cuanto más exacto o más justo es el aspecto, más fuerte o contundente es o nos actúa. No es lo mismo hablar de una conjunción que esté a 1 grado de orbe o dentro del mismo grado a que esté, por ejemplo, a 9 grados. Seguidamente, en este cuadro de aspectos, tenemos el semisextil a 30 grados, que yo prácticamente no utilizo mucho. En lo personal, le doy una relativa importancia y como es un aspecto menor, tiene que, para mí, por ejemplo, ser bastante exacto el orbe de este aspecto para que me fije en él. Luego vemos el sextil a 60 grados, la cuadratura a 90 grados, el trígono
a 120 grados, el quincuncio a 150 grados y la oposición a 180 grados. Ahora sí, con esta representación visual vamos a emprender el estudio de los aspectos. Recién me preguntaba, ¿qué son los aspectos? Los aspectos representan, como adelanté en charlas anteriores, el diálogo entre planetas. Y este diálogo nos dice, por ejemplo, cómo se vinculan, qué clase de entendimiento entre ellos hay. Porque el dibujo de aspectos en combinación con la posición planetaria que vimos recientemente, tanto el planeta en el signo como el planeta en la casa, configuran el tipo de motivación que tenemos en la vida. En una primera instancia vamos a aprender los aspectos en forma individual para simplemente entenderlos, pero ten siempre presente que la carta es un todo y busca la integración, la totalidad. La estructura de los aspectos los deberíamos ver o entender como algo que nos dé una comprensión global en combinación con los otros elementos de la carta. Si bien ahora tomaremos los aspectos en forma separada para nuestro estudio, para aprenderlos, su interpretación aislada en forma separada será incorrecta, porque siempre el aspecto forma parte de una figura aún mayor, como parte de un engranaje. Entonces, sabiendo esto, emprenderemos este estudio yendo de lo particular a lo global. Cada carta es diferente y nos muestra una imagen global distinta. Veamos algunas, y si nos fijamos, encontraremos en ellas diferentes figuras geométricas, tanto triangulares, cuadrangulares o lineales, muy variadas. Fíjate en estas. ¿Ves a lo que me estoy refiriendo? Un aspecto siempre une o combina a los planetas energéticamente y originan una relación entre ellos. El tipo de relación es lo que vamos a investigar, porque siempre trataremos de buscar el mejor entendimiento entre ellos. Voy a buscar una analogía para comprender o explicar esto aún mejor. Imaginemos una red de comunicación como la de los teléfonos celulares, con la cual me conecto con varias personas. Y este intercambio es diferente con mis contactos, no es del todo homogéneo. Según el aspecto, esta comunicación puede ser muy fluida, o sea, el otro y yo nos comunicamos perfectamente, nos entendemos bárbaro, nos entendemos muy bien. Un poco menos fluida, nos comunicamos bien, pero tengo que hacer un pequeño esfuerzo para entender al otro, porque hay una ligera interferencia en la línea, pero de todas maneras lo escucho. Poco fluida o más confusa, porque mientras hablo se corta la comunicación con el otro, y cuando la comunicación se recupera, hablamos como los dos a la vez, por miedo a que se corte nuevamente y parloteamos en forma presurosa. Y nuevamente muy complicada, porque además de la línea defectuosa, imaginemos que el otro y yo somos arquitectos y nos encontramos comunicándonos desde dos obras distintas en construcción. Y el propio ruido de las máquinas nos dificultan aún más la comunicación a cada uno y terminamos hablando a los gritos. Nos escuchamos poco por el intenso ruido. Es como que necesitamos hacer un esfuerzo aún mayor para entender al otro y ponernos de acuerdo. Entonces, este esquema de conexiones en la carta natal lo vemos en la estructura de aspectos, y esta estructura es diferente en cada carta y como resultado también es la motivación en la vida en cada uno cuando mira los aspectos y las áreas de mayor interés, representadas naturalmente por las casas. Por eso es importante saber interpretar la carta como un todo y no los elementos aislados. Pero de todas maneras, primero es necesario aprender los elementos individuales, cómo estamos haciendo o cómo vamos a hacer, para en un futuro lograr integrarlos como una totalidad. Te mostré recién algunas cuestiones técnicas del programa Regulus, porque si no cuentas con un software de astrología, puedo enviarte tu Radix para que sigas el curso con mayor comodidad. Con este tipo de formato, con los orbes definidos por Uber, te puedo mandar un archivo PDF
de este tipo, te muestro una carta de ejemplo para que lo veas de qué se trata, para que puedas imprimirla o verla en pantalla. De todas formas, si ya cuentas con un software de astrología, ahora te voy a decir los orbes para que si quieres puedas usarlos en tu programa. Pero antes de ello, antes de darte los orbes, continuemos con la charla para que comprendas el dibujo de estos aspectos. Así que los dejaremos para el final. Si analizamos la figura de aspectos, estos son el resultado de una subdivisión del zodíaco en 30 grados, como el caso de los signos. Si observamos, esto lo comenté en una de las primeras charlas, teníamos al zodíaco representado en una circunferencia. A esta circunferencia de 360 grados la dividíamos en 12 sectores de 30 grados cada uno, lo que generaba los 12 signos zodiacales. Veamos este gráfico para disipar dudas. Entonces, tenemos una circunferencia y como tal, una circunferencia tiene 360 grados y la dividimos en 12 secciones de 30 grados cada una, que son los 12 signos zodiacales. Del mismo modo, para los aspectos, usamos ángulos con múltiplos de 30, es decir, ángulos de 30, 60, 90, 120, 150 y 180 grados como acabamos de ver. Estos valores múltiplos de 30 están fundamentados por la experiencia de los astrólogos de la antigüedad. Estos valores pueden obtenerse a partir de un determinado punto uniéndolo con otro punto, o sea, de la ubicación de un planeta con respecto a la ubicación de otro planeta. En la escuela API, en el Instituto de Psicología Astrológica, solo consideran como aspectos a las relaciones angulares entre planetas o entre planetas y el nodo norte. Los aspectos, por ejemplo, al ascendente o al medio cielo o a cualquier cúspide de una casa no lo consideran, no los tienen en cuenta, no los dibujan porque dicen que de alguna forma, si los dibujan, distorsionan la figura de aspectos cambiándole su significado. Esta división del zodíaco en 12 partes fue tomada y propuesta por Ptolomeo, el famoso matemático y astrólogo de los primeros siglos de nuestra era, quien parece ser que la adquirió de los babilonios, que la desarrollaron muchísimo antes, entre 8 o 9 siglos antes de Cristo. De esta división y clasificación de aspectos múltiplos de 30, surgen un total de 7 ángulos posibles en el círculo, en esta circunferencia. Estos son, como vimos, 0 grados para la conjunción, 30 grados para el sextil, y este aspecto puede ir tanto para un lado como para el otro, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Y lo mismo que sucede con este aspecto va a acontecer con los demás aspectos, o sea, pueden ir para ambos lados. Nos encontramos con 60 grados para el sextil, 90 grados para la cuadratura, 120 grados para el trígono, 150 grados para el quincuncio y finalmente 180 grados para la oposición. Y si analizamos este modelo tomado posiblemente de los astrólogos de Babilonia, se basaba o se basa en que estos aspectos tenían que formar figuras simétricas. Y por ejemplo, vemos que 12 semisextiles forman un dodecágono y que las uniones de 6 sextiles forman, por ejemplo, un hexágono. Por ejemplo, si unimos 4 cuadraturas, forman un cuadrado. Una manera simple, por ejemplo, de ver si los planetas están en cuadratura, obviamente, además de mirar el dibujo en la pantalla o en una hoja si tenemos el radix impreso, es considerar la división por triplicidad. Si, por ejemplo, tengo planetas ubicados en signos cardinales, ellos estarán en cuadraturas entre sí,
también oposición entre sí. Lo mismo sucede con los signos fijos o signos mutables, si hay planetas que se encuentran en ellos. Por ejemplo, para darte un ejemplo, si tengo un planeta en Acuario, signo fijo, otro en Escorpio, también fijo, y otro en Leo, los tres en signos fijos, posiblemente, si da el orbe, estarán en cuadratura. En el caso, el que está en Acuario con el que está en Escorpio. Y en oposición, el que está en Acuario con el que está en el signo de Leo. Y cuadratura entre Escorpio y Leo. El otro signo fijo que no nombré es Tauro, que estaría en oposición con Escorpio y en cuadratura con Acuario y Leo. Entonces, los planetas que están en la misma modalidad, o sea, cardinal, fijo o mutable, estarán en aspectos tensionantes entre sí. Y volviendo a las figuras, si unimos tres trígonos, nos aparece un triángulo. Y en este caso, esto se formaría por la unión del mismo elemento, ya sea fuego con fuego, tierra con tierra, aire con aire o agua con agua. Estarán en aspectos relajados entre sí si encontramos planetas en el mismo elemento. Por supuesto, siempre que nos dé el orbe. ¿Y qué pasa con el quincuncio y la oposición? También tenemos estas dos figuras, esta para el quincuncio y esta para la oposición. Tanto el quincuncio como el semisextil son aspectos más nuevos o modernos, más actuales, en el sentido que posiblemente no se utilizaban tanto en el pasado. ¿Cuál es el motivo? El motivo podría ser que la humanidad de la antigüedad no manejaba conceptos más psicológicos como en el presente. Inclusive los astrólogos de la Edad Media, por falta de datos en lo que sería la cuestión psicológica, eran más deterministas, más como dramáticos, más drásticos, extremistas, más polares, como más blanco y negro, más cielo e infierno, porque, por ejemplo, consideraban a las cuadraturas y oposiciones como aspectos malos y de infortunio, inclusive también para algunas conjunciones, y aspectos favorables o muy afortunados a los trígonos y a los sextiles. Y esta tendencia se ha mantenido hasta la actualidad, aunque muchos astrólogos, ya desde la segunda mitad del siglo pasado y por supuesto hoy en día, van revirtiendo esta manera medieval, por así decir, de analizar el horóscopo. Hoy, por ejemplo, los términos de consciente e inconsciente están más en boga, lo mismo para cuando se habla de proyección, de la sombra, del inconsciente colectivo, y una infinidad de conceptos psicológicos integrados a lo que es la astrología de hoy. Por ejemplo, a manera de ejemplo solamente, en la antigüedad podrían interpretar a un Saturno, por ejemplo, en casa 12, como que tienes grandes enemigos ocultos, poderosos enemigos que no puedes ver. Y entonces uno se decía, chao, cagamos, no salgo más de mi casa, de mi hogar, a ver si me matan, y entonces uno estaría como mirando de manera sospechosa a cualquiera que se relacione con uno o se cruce en su camino. Y hoy el mismo emplazamiento puede interpretarse que estos enemigos, entre comillas, están escondidos en tu propio inconsciente. Y en este ámbito es donde tenés que trabajar para hacerlo consciente. Hoy en día, esos aspectos que uno decía malos, hoy se pueden definir como más tensos. Hay que hacer como un esfuerzo para integrarlos. Son muy dinámicos y esos que se consideran muy buenos, hoy se puede interpretar como que son más relajados y menos tensos. Pero ojo, mucho ojo, porque los aspectos tensos, como algunas conjunciones y por supuesto las cuadraturas y oposiciones, son los que generan los cambios. Eso que llamamos crisis se generan por la tensión y justamente la tensión provoca el cambio. No los provocan, no los hacen los aspectos más relajados como los sextiles y los trígonos, que no suelen aportar estos tipos de cambios. Lo que te quiero significar con esto es que tenemos que interpretar con la mente abierta y no discriminar entre bueno y malo. Todo depende con el cristal con que se mire, con la propia apertura del astrólogo o estudiante de estos temas.
Hoy día, con la tecnología, hay muchos programas de astrología y uno levanta la carta natal en una cuestión de minutos o segundos cargando datos, y antes esto llevaba mucho tiempo, era todo manual. Y ni te cuento mucho antes, que no existían los libros de efemérides como ahora, ese cálculo de ver las posiciones planetarias era absolutamente matemático. Por eso los astrólogos de la antigüedad eran también astrónomos matemáticos. Retomando el tema de los programas de astrología para PC, para ordenador, como dicen mis amigos españoles, estos programas dibujan con líneas rojas los aspectos de cuadratura y oposición, algunos con verde para el semisextil y el quincuncio, y azul para el sextil y el trígono. Y en este caso marcamos con naranja la conjunción. Bueno, para no extender más la charla, te voy a pasar los orbes de los aspectos que te prometí. Y nos quedará la continuación de los aspectos en las charlas siguientes con sus respectivas explicaciones. Vamos con los orbes. El sistema de orbes que voy a usar y te recomiendo, obviamente es algo que te sugiero. Como siempre, tienes la total libertad de investigar esto. Todos los astrólogos o astrólogas o estudiantes de estos temas, ante todo somos investigadores. Si no fuese así, no estarías escuchando y viendo esto. Así que fíjate. Como te dije anteriormente, estos son los orbes que nos sugiere Bruno Huber con su investigación. Veamos el siguiente gráfico para ver los grados de orbe o tolerancia máxima de los aspectos. En esta tabla de aspectos que recomienda Huber, vemos que tanto la conjunción como la oposición, si miramos ambas columnas, comparten la misma tolerancia para los orbes. Vemos, por ejemplo, que los orbes para el Sol y la Luna son los más amplios, 9 grados de tolerancia para ambos, por ejemplo, en la conjunción, y se achica en 7 grados para Mercurio, Venus y Júpiter, aún más para Marte y Saturno con 6, y más todavía para los transpersonales, en 5 grados de orbe, casi la mitad de la tolerancia con respecto al Sol y a la Luna. Lo mismo sucede si observamos las columnas que corresponden al sextil y el quincuncio, y es muy inferior la tolerancia con lo que acabamos de ver, con los orbes de la conjunción y la oposición. Bueno, puedes parar el video y copiar estos orbes si los quieres investigar. Son los que usaré en las próximas charlas para continuar con la explicación. Cerraremos ahora esta introducción a los aspectos y en la próxima charla continuaremos desde aquí y ampliaremos este tema. Así que nos vemos en la próxima charla y hasta pronto. Hasta la próxima.